En 5 minutos tenemos entrevista con doña Luisa Nayer, pero veamos lo que pasó ayer. La senadora Andrea Barrientos. Nosotros no vamos a permitir ninguna fumigación. Estamos casi entre 20 y 25 asambleístas ya en el hemiciclo. Lo que es lamentable es que han cortado la luz y los equipos. Entonces este hemiciclo no tiene condiciones en este momento para llevar a cabo la sesión. Habrá que ver qué hace el oficial mayor cuando el presidente del Senado le instruya que habilite todos los equipos. Si no hay condiciones en este hemiciclo, nosotros podemos sesionar en el salón de interpelaciones, podemos sesionar en el antiguo hemiciclo, podemos sesionar en la Cámara de Senadores. Hay los ambientes para poder llevar a cabo la sesión. Y si nos bloquearan todos... Andrea Barrientos, la senadora Andrea Barrientos está detrás del vidrio, hablando por una rendija, por eso es que se ve así. Las notas de ANF, de la Agencia de Noticias FIDE. ¿Saben por qué? Porque tuvieron que meterse y cerrar para evitar que vengan los que generan golpes y estas cosas. Si es necesario, ya está bien. Si es necesario, dice, vamos a trabajar en el antiguo Parlamento o en la Cámara de Senadores. Si es necesario. Poner la nota número 28, María René Álvarez, que son dos en realidad, dale. Al parecer hay una situación de temor por parte del Ejecutivo, voy a decir puntualmente, porque evidentemente la gente del arcismo responde al Ejecutivo, y esta situación pues me parece que sigue siendo en desmedro de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué pretenden? Amedrentarnos, pretenden que no hagamos uso de las atribuciones que nos confiere la ley y además la Constitución Política del Estado. La intención de Luis Arce Catacora es anular por completo la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo. Si es eso, pues díganlo de frente, porque todas sus acciones parece que son así. Y evidentemente, si llegara a pasar esta situación, por supuesto, se consuma una dictadura y se consuma una situación de falta de democracia en nuestro país. Están haciendo injerencia al querer boicotear el normal funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Choquehuanca no sesiona desde el año pasado. ¿Qué hace Choquehuanca? ¿A qué se dedica Choquehuanca? ¿Cuáles son sus funciones? Me parece que hay que replantear eso y de una vez por todas conducir el funcionamiento de ambas cámaras, que es lo que necesita este país para seguir avanzando. Bolivia. Se supone que aún funcionamos bajo una careta de democracia. Entonces, el querer obstaculizar, el que nos corten la luz, el que nos corten los accesos a los ascensores, las amenazas de fumigación, porque hasta ahorita no veo a nadie fumigando, es porque evidentemente quieren meter miedo, amedrentar, seguramente van a instruir que entren grupos de choque, no respetan la institucionalidad ni tampoco la independencia de poderes en nuestro país. La diputada María René hace mención, sin decirlo, al Estado iliberal. Pero lo describe al Estado iliberal, a la democracia iliberal en realidad, no el Estado. El Estado no es iliberal, el Estado está ahí. Pero la democracia es iliberal. Vamos con la siguiente, que también es de la misma María René Álvarez. Bueno, seguramente la manipulación a la justicia, la manipulación a estas personas que hoy por hoy están usurpando funciones, por supuesto que algún tipo de mecanismo utilizarán para seguir obstaculizando la labor legislativa. Lo que se tiene que dejar muy en claro es que se debe defender la institucionalidad del Poder Legislativo. El régimen de Luis Arce Catacora, mediante todas estas situaciones, lo que pretende es anular por completo el Parlamento, la Asamblea Legislativa, y de esa manera dejar de tener un contrapeso de poder, porque evidentemente él necesita el poder absoluto para seguir sosteniéndose en algo que no tiene base. Él ha utilizado ahora al TCP, al tribunal, cogobierna con ello, y su interés, por supuesto, es anular el poder legislativo, que evidentemente no le permite consumar esta
dictadura en su totalidad. Entonces, lo que hay que respetar es lo que está en la Constitución Política del Estado. El presidente tiene que recibir lo que ya se ha sancionado en el Poder Legislativo y evidentemente promulgar las distintas leyes. Bueno, está claringo lo que dice. Escuchemos la otra parte, la parte del gobierno, ponerlo a Juan José Jáuregui sobre la ley antiprórroga que nació muerta, dice. Comenzamos con usted, diputado Jáuregui. ¿Tienen validez las leyes aprobadas ayer por la sesión de la Asamblea Legislativa convocada por Andrónico Rodríguez? ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias, Gabriela. Y por supuesto, muy buenos días a los gentiles televidentes y también muy buenos días al colega diputado. En realidad, el día de ayer se ha confirmado, se ha consumado y se ha materializado nuevamente aquello que habíamos denunciado de manera permanente, la construcción de un bloque de oposición al interior de la Asamblea Legislativa. La gestión pasada habíamos iniciado con la suscripción de un documento, un compromiso político, un acuerdo en la Cámara de Senadores para viabilizar la gestión y la nueva presidencia de Andrónico Rodríguez, y el día de ayer lo que ha hecho es proyectarse ese acuerdo del Senado a la Cámara de Diputados y en consecuencia han logrado obtener una mayoría, pero lastimosamente para ellos los actos que se han desarrollado el día de ayer son actos nulos, porque en realidad hace 2 días Andrónico no podía haber emitido una convocatoria en virtud de que la Constitución Política del Estado no les reconoce la cualidad de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional por una... Está clarito que el que no entiende la cosa es él. Si le manda Andrónico Rodríguez una carta al presidente, es decir, al secretario Juan Carlos Olorralde, y le dice convoque, y él convoca, el que lo está reconociendo en esa condición es el secretario general del vicepresidente, que está ahora en función de presidente. ¿Cuál es la parte que no entienden, diputado Jáuregui? El que le está reconociendo la condición es la institucionalidad republicana. El orden legal de esto. Es una pena que no reconozca. Igual ponerla a la doña Daisy Choque. En la nota número 31. Dale. Lamentablemente tiene un vicio de nulidad de fondo, como es el señor Andrónico Rodríguez no está fungiendo ahora mismo como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque claramente establece el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 39, que el presidente del Senado asume como presidente de la Asamblea solo cuando el presidente de la Asamblea, en este caso David Choquehuanca, o está ausente o está impedido. Entonces, la sucesión... Está pues impedido de ejercer 2 cargos, niña. No puede ser vicepresidente, presidente de la Cámara. ¿Ah? O sos cura o sos sacristán, viejo. O sos cura o sos sacristán. Puta, es muy básico que no entiendan estas cosas. La verdad que ya no es un asunto de nuestro Estado. Doña Luisa Nayar, hacerle una regada de pintura y entramos a hablar con ella. Dale. Diputada Luisa Nayar, buen día, ya más tranquila. Buenos días, don Carlos. Nunca se puede estar tranquilos con estos señores del gobierno del MAS, así que tenemos que estar más expectantes que nunca después de la sesión histórica que se ha producido el día de ayer, así que estamos vigilantes y viendo qué es lo que va a pasar. La verdad que puede considerarse histórica. Desde el año pasado, a mediados de año, el Poder Judicial, concretamente el Tribunal Constitucional, tomó para sí el rol de ser el contrapeso del Poder Ejecutivo para frenarlo a ustedes, y lo iba logrando permanentemente, y ayer se los puso en su sitio y se les dijo, señores, ustedes no tienen funcionamiento ya. Y eso, a ver, contanos qué es lo que,
cómo viene la mano después de esto? Bueno, justamente como usted dice, se les ha puesto la mano, se les ha demostrado que acá en la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado. Hay que resaltar que hubo la participación de 81 diputados y de 28 senadores, es decir, que había la presencia de 109 parlamentarios. Y el mensaje claro para el gobierno es que la democracia está por encima de cualquier cosa, don Carlos. Debemos manifestar, y es algo que se lo ha dejado de lado prácticamente, y es el artículo 12 de la Constitución. La Constitución establece con claridad lo siguiente: parágrafo 1. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos del Estado. Y el mismo artículo 12 en su parágrafo 3 establece: las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el discurso del arcismo? Que Choquehuanca se encuentra en el país y que se le habrían usurpado las funciones. Nada, señores. Acá no se puede llevar la asunción de distintos órganos de poder sobre una sola persona. Entonces, este artículo es el que nos resguarda de manera constitucional sobre la sesión realizada el día de ayer, pero además el artículo 4 del reglamento de la Cámara de Diputados, que es con el que se desarrollan las sesiones y que es el que habla de la suplencia del presidente de la Asamblea Legislativa. Yo me atrevo a ir un poquito más allá. No solamente está demostrado en este artículo 12 cuál es la división de poderes real, sino que el Tribunal Constitucional no tiene ninguna posibilidad de decirle a ustedes si pueden o no pueden sesionar. Y ayer el pecado que cometieron más grave fue decirle a ustedes no pueden sesionar porque nosotros hemos atendido esto. Lo que pueden hacer es revisar, si tienen funcionamiento pleno y legal, pueden revisar la constitucionalidad o no de la ley que ustedes emanen, pero tienen que reunirse para que aquello ocurra, ¿no es verdad? Eso sería en caso de que fuera un tribunal constitucional plenamente constituido, pero estos señores no tienen función ni facultad alguna. Estos señores se encuentran en la ilegalidad y en la inconstitucionalidad, entonces nosotros no estamos obligados a cumplir ningún fallo que sea emanado por estos autoprorrogados. Y lo mismo la ciudadanía, nadie está en la obligación de acatar los fallos que surjan desde estas instancias del autoprórroga. Lo que ha quedado claro el día de ayer, Carlos, es que estos señores están totalmente disminuidos, que no tienen la mínima voluntad y el ápice de llevar adelante un diálogo, de llevar adelante una concertación, de trabajar por una justicia proba, independiente. Y ayer no solamente se ha cesado estos autoprorrogados a través de la aprobación de la ley, del proyecto de ley 075, sino que también se ha aprobado por más de 2/3 de la Asamblea, por ejemplo, la resolución que establece que se reanuden de manera inmediata el proceso de preselección tanto en la Comisión Mixta de Constitución como en la Comisión Mixta de Justicia Plural. Así que en línea paralela se deben ir trabajando estas dos cosas, y ahora lo que le corresponde al señor Luis Arce es promulgar esta normativa, y la única posibilidad que tiene para rechazar es presentar alguna observación, y esa observación vuelve a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa con estos 109 parlamentarios va a volver a ratificar su posición en torno a el cese de los autoprorrogados y en torno a nuevamente conducir el proceso de la preselección. Si se niega a promulgar, tendría que volver al Parlamento ya para que Choquehuanca lo haga. Y si Choquehuanca decide no hacerlo, porque Choquehuanca le importa cualquier cosa, la institucionalidad y la institucionalidad del Estado. ¿Qué puede pasar ahí si Choquehuanca se niega? En realidad ahí tendría que volver a la Asamblea para volver a debatir las observaciones que emita el Ejecutivo. Hagamos de cuenta que no hayan. Hagamos de cuenta que no hayan y que él diga que no.
es que en realidad el procedimiento sí o sí debe ser con una observación. Si no lo hace, la otra vía que va a buscar utilizar seguramente va a ser mandar en consulta a los autoprorrogados. Y el gobierno ahí está jugando con fuego, don Carlos. La gente ya está cansada. En el contexto en que nos encontramos, sin gasolina, sin medicamentos, con un incremento de la canasta familiar, y encima de esto se están poniendo solitos la soga al cuello. Esa es la situación y el conflicto de fondo. ¿Cómo se recupera la institucionalidad republicana? Porque ya no existe la institucionalidad. Hay una concentración de todos los poderes, menos el poder legislativo, en manos del poder político. Bueno, esto va a tener que ir trabajándose de manera integral. El mensaje que se ha dado de la Asamblea el día de ayer ha sido muy claro y eso es algo que tiene que desarrollarse paso a paso, no solo desde la Asamblea, sino desde los otros órganos del Estado, Tribunal Supremo Electoral, órgano judicial. Entonces, acá lo que corresponde es que se pueda llevar adelante la independencia de todos los poderes y de dar cumplimiento a lo que establece este artículo 12. Independencia, separación, y otra cosa es coordinación y cooperación. En lo absoluto dice que debe ser un sometimiento de un órgano a otro. Claro. Entonces, eso es lo que se debe diferenciar en esta lógica. Asumiste la responsabilidad de ser la persona que presidía la Cámara de Diputados por ser miembro de la directiva. ¿Cuáles han sido las reacciones a eso? Bueno, justamente nos tocó cumplir este rol fundamental, dado que el señor Israel Guaitari misteriosamente se habilita en semana regional, la señora Chalco decide no aparecer y obviamente nuestro reglamento establece con claridad que en caso de ausencia de estos individuos debo asumir la representación. Entonces, en base a estos argumentos jurídicos, asumimos la representación de la Cámara de Diputados el día de ayer en esta sesión de asamblea. Ya han habido, ahora en la mañana tuvo un debate con una parlamentaria del MAS y decía que habíamos usurpado funciones, que era un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Ya conocemos el discurso, pero acá los argumentos del masismo se caen por su propio peso. ¿Hoy tienen sesión? No se ha convocado a sesión. De hecho, la señora Chalco, presidenta en ejercicio, lo que ha hecho es sacar una convocatoria de sesión de comisiones, así que tampoco han llevado adelante ninguna convocatoria para sesionar esta semana. Vamos a ver qué hace Guaitari la próxima semana. Ojalá deje de esconderse debajo de los escritorios. La última, ¿en qué quedó la fumigación? No se desarrolló pues la fumigación, ¿no? Como vieron ayer en el video, nos tuvimos que desplazar hasta la oficina del oficial mayor. Este oficial mayor terminó corriendo, empujó a los camarógrafos, etcétera, etcétera, y después ya cuando estábamos en medio de la sesión, cuando ya se había aprobado la cesación y la resolución, me llama este oficial mayor y me dice: diputada, que fue una instrucción de la señora Verónica Chalco, que no sé qué. Entonces, buscando deslindarse de responsabilidades, y evidentemente estaba el secretario técnico de la señora Chalco en esas oficinas cuando fui a pedirle a este señor que abra las puertas. Entonces, probablemente haya salido de ahí, pero es obvio que es una instrucción desde el Ejecutivo. Y después de eso, fueron a prendernos las luces y habilitarnos los micrófonos, porque ya su berrinche y su pataleta de abogados no tenía ningún sentido si ya se había aprobado la ley y la resolución. Para mantener la institucionalidad hay que despedir a toda esa gente, sí, porque no pueden cerrarle por instrucción de nadie. Una orden mal dada no se cumple, y por instrucción de nadie a un parlamentario se le impide el ejercicio de sus funciones. Tal cual, este señor y todos los vinculados al masismo van a tener que pagar en algún momento. No hay mal que dure 100 años, el próximo año hay elecciones, hay que ser responsables en ese sentido y esperamos que se logre gestar una alternativa para la población y que los masistas se vayan. Ok, muchas gracias, vamos a estar atentos, ¿sí? Muchísimas gracias, don Carlos, que tenga buenos días, un saludo para todos. Gracias. Bien, muy claro, muy clara en todo caso, porque ejerció una posición difícil y la asumió con responsabilidad, con valentía,
y haciendo las cosas bien. Yo sigo sosteniendo que esta gente hay que votarla porque no pueden impedirle a un parlamentario que cumpla. El portero no le puede impedir al presidente de la República el ingreso a Palacio. Es así. Es exactamente lo mismo. Bueno, no es Palacio, es Casa Grande. Ese armatroste horrible que hay ahí detrás del Parlamento va de la Casa de Gobierno del Palacio Quemado. Ese armatroste horrible se llama Casa del Pueblo. Un pueblo que cuando la mira debe pensar, puta, que viven bien esto. La Casa del Pueblo es la que el pueblo con sus impuestos pagó para que un pendejo como Evo Morales viva mejor. Con jacuzzi y con no sé qué cosa allá arriba. Bueno, la hemos visto. Vámonos al corte, ahorita venimos. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Podés prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz.